Bueno, dentro del mundo de las oficinas, pues todos sabemos que las cosas han ido evolucionando y que hay diferentes maneras de enfocar la gestión. No todo funciona siempre bien con un lápiz y un papel y de hecho hay datos que se tienen que tomar incluso cuando no hay gente en la oficina. Una parte del avance está en el hardware y otra parte del avance está en el software. Hoy vamos a hablar precisamente de esta segunda parte, del software. Y para eso, hoy pues tenemos inaugurando esta temporada de entrevistas del podcast, tenemos a una persona que es realmente relevante dentro de este mundillo. Bienvenidos a este episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el que hablamos de todo aquello relativo a la gestión de lugares de trabajo, modos de trabajar, productividad, teletrabajo, etcétera. Soy Eduardo Arazola, ya nos conocemos, y hoy tenemos con nosotros aquí en el podcast para charlar un ratito a Alejandro Albert, que es el director general de Infraspeak en España y que nos va a ayudar a que sepamos qué es esto de los programas de software que nos puedan ayudar dentro de la gestión de nuestro lugar de trabajo, dentro de fundamentalmente una oficina, aunque no solamente la oficina, y también nos va a ayudar a que centremos un poco la idea de qué es lo que vamos a necesitar y qué recursos vamos a tener que utilizar en el caso de querer instaurar uno de estos programas. Bienvenido, Alejandro, al podcast. Encantado de tenerte aquí. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, antes que nada, agradecerte también la posibilidad de poder participar en esta charla y de poder compartir pues mis conocimientos y experiencias también con los oyentes. Pues encantados. Preséntate un poquito para que sepan nuestros oyentes, pues, qué es esto de Infraspeak y quién eres tú dentro de Infraspeak aquí en España. Y ahora, Ujú. pues, después pasaremos a comentar un poquito los temas. Vale, pues mira, yo soy la persona que lidera tanto la operación como el equipo aquí en España, en Infraspeak. Infraspeak es una empresa que nace relativamente joven, nace aproximadamente hace unos 8 años como una empresa desarrolladora y comercializadora de nuestro Gmao. Y sí que es cierto que con el paso de los años el Gmao fue evolucionando en lo que hoy en día se conocen como las plataformas inteligentes de mantenimiento, donde una parte es ese Gmao, es esa gestión de la infraestructura y del facility management, pero hay mucho más, que es todo lo que imagino que luego también tendremos un tiempo para hablar, todo lo que son temas de integraciones con sensores o con otros programas, que básicamente es toda esa cantidad de datos que hoy en día vamos recopilando, que hoy en día ya el problema no es disponer de ese dato, sino cómo esos datos se interconectan y cómo podemos sacar luego nosotros la información relevante para mejorar la gestión diaria. Tal vez convenga empezar hablando de que el programa no es un BMS. Y también estaría bien pues que explicaras en dos palabras a nuestra audiencia, por si acaso alguien pues no lo tiene claro con tanta sigla, la diferencia que hay entre vuestro software y un BMS. Ujú. Pues mira, al final nosotros, bueno, es lo que se puede conocer como, no sé si alguna persona que nos está escuchando conocerá las siglas del CAFM o del GMAO, que al final son, bueno, la traducción literal pues es la gestión de infraestructuras asistidas por ordenador o la gestión del mantenimiento asistido por ordenador. Básicamente son plataformas que te permiten pues poder planificar una serie de trabajos que se tienen que hacer para la gestión de la infraestructura y también, por otro lado, pues poder llevar todo lo que es la parte de la gestión de las incidencias y ocurrencias que van apareciendo. Eso digamos Ujú. que sería la parte más básica, eso sería la base de la herramienta. Luego, evidentemente, hay mucho más. Existe la posibilidad de interconectar con tus proveedores o en el caso de que tú seas una empresa de proveedora de servicios, también interactuar con tus clientes. Y bueno, va mucho más allá de todo ello, pero en términos resumidos, pues sería esto. Vamos a ver si este tipo de software realmente es necesario y si ha sido como parte de la evolución del mundo de la gestión. ¿Qué diferencia crees tú que hay actualmente entre las necesidades para gestionar un lugar de trabajo, como puede ser una oficina o una clínica o una fábrica, y lo que podíamos tener hace a lo mejor pues 30 años para que estos programas tengan su cabida en el uso diario? Ujú. Pues mira, algo que nosotros nos encontramos bastante, sí que es cierto que aunque sean programas que existen hace relativamente un tiempo,
al final, a nivel sociedad en España, pues ha habido una curva de aprendizaje y ha habido empresas pues que todavía siguen trabajando de la misma manera que lo hacían hace 30 años o más, y es algo que seguimos viendo y a lo que nos seguimos enfrentando pues prácticamente cada día. Y básicamente los beneficios están claros porque al final se resume todo en la eficiencia. Al final, con un programa informático de este estilo, puedes llegar a una capacidad de trabajos y a un volumen de trabajos que sería totalmente imposible realizándolos como se había hecho anteriormente, antes de la llegada de estas herramientas, pues las típicas hojas de Excel o incluso pues partes en papel y esa planificación, que eso por un lado pues genera una burocracia inmensa en la oficina para las personas que son los gestores encargados pues del facility management o del mantenimiento. Y luego, por otro lado, está toda la parte de los tiempos y los costes asociados a esos tiempos y llevar ese punto más de control de todo lo que se tiene que hacer, la comunicación interna también. Por ejemplo, en las oficinas, algo muy común es el tema de, oye, ¿cómo se reporta una incidencia una persona en la oficina? ¿A quién va? ¿Cuál es el flujo después de que se realiza esa comunicación? Cuando no se disponen estas herramientas, pues es muy difícil, ¿no? El saber, oye, pues quién lo dijo, pues esa persona se vuelve a quejar unos días más tarde porque nadie ha ido a resolverla y no sabe cuál es el estado. Igual es que nadie ha venido, pues porque estamos esperando una pieza de un proveedor. O igual es que ya le comunicamos a la persona en un momento que estaba ocupada y se le ha olvidado, no lo sé. Ahí pueden haber muchos motivos y lo que te permiten estas herramientas básicamente es mejorar todo ese control. Digamos que podríamos resumirlo en que hay una mayor cantidad de información y un flujo más claro de información entre todas las partes implicadas. Eso es. Normalmente, quien da una incidencia muchas veces tiene luego la capacidad o la potestad de cerrarla, y en algunos casos se decide quién es quien tiene el permiso para cerrar la incidencia, aunque no la haya abierto, y siempre hay una flexibilidad que se tiene que definir, y el programa realmente, cualquier software que se emplee, tiene que tener unas directrices claras de cuál va a ser el funcionamiento de la gestión. Ujú. Realmente, hay una serie de, seguro, preguntas en la mente de las personas que nos están escuchando, y una de ellas es, ¿este tipo de software es solamente para grandes empresas que tienen una gran cantidad de oficinas? ¿Es para aquellos que tienen una oficina sola pero muy grande? ¿También es para oficinas pequeñas? Entiendo que, a diferencia de lo que ocurría al principio, con el paso del tiempo, los desarrolladores de estos softwares habéis ido dividiéndolos, haciéndolos como más modulares, por llamarlos de alguna manera, para poder adaptar las necesidades del volumen o del tamaño o de la complejidad de la gestión a realizar a lo que vosotros ofrecéis. ¿Es esto cierto? Eso es, eso es. O sea, eh, hay a veces que se confunde o se piensa que este tipo de programas solamente están enfocados pues, a grandes empresas, pues porque tienen un volumen mayor de personas y de incidencias. Y bueno, efectivamente, cuanto mayor es el volumen, pues parece más fácil poder entender, ¿no? El valor que aporta una herramienta de este tipo. Pero eso realmente no es una realidad. Al final nosotros, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos clientes de todo tipo, desde grandes empresas que trabajan pues, en todo el territorio nacional o en otros países, con miles de técnicos por toda España, que proveen servicios a muchos clientes luego, eh, eh, bueno, Ujú. con sus equipos de movilidad, como luego también empresas mucho más pequeñas, locales, incluso empresas donde su equipo de mantenimiento o de FM, pues son dos o tres o cuatro personas. Y esto es algo muy común. Y yo te diría que depende mucho más de la mentalidad que tenga esa empresa que no tanto del tamaño. Hay muchas empresas que son pequeñas pero están enseguida ven el valor porque saben que hoy en día o te digitalizas o la empresa tiene fecha de caducidad en el medio plazo. Y entonces estas empresas son las que enseguida pues también muestran un interés por una plataforma como la nuestra, y están dispuestos a digitalizarse y a avanzar. Con lo cual yo diría que no es un tema tanto del tamaño, sino pues de la mentalidad de la empresa. El valor lo aportas exactamente igual si el equipo es pequeño o si el equipo es grande.
Sí que realmente hay una percepción desde el principio de que para empresas pequeñas la instalación de un software era un poco como cazar moscas a cañonazos y que era una inversión excesivamente grande para algo que se podía realizar de otra manera. Pero realmente sí que hay algo que tiene un cierto interés, que entiendo que también es un punto a favor, y es que cuando se habla de Facility Management hay mucha parte que normalmente está externalizada y al digitalizarlo todo, la comunicación entre el interno, el externo, proveedores de servicios, etcétera, se facilita todo bastante, porque al final es como si todo el mundo estuviera en la misma habitación. Realmente, Exacto. quien escucha mi podcast pues sabe perfectamente que yo siempre abogo porque tiene que haber un equipo de gestión interno dentro de la empresa que es quien realmente se preocupa por todo lo que es la generalidad del proyecto de la empresa, pero que a partir de ahí, pues la especialización de cada parte es algo que es una realidad en el mercado y que incluso una parte del facility management y a veces mucha parte o toda la parte del facility management se externaliza y la comunicación entre las partes debe ser lo más fluida y lo más directa posible para no ir creando cuellos de botella, ir creando esas zonas donde todo se ralentiza. Y aquí me gustaría entrar en la segunda parte de nuestra conversación y es de todos los mitos que hay alrededor de esto de los programas, del software para la gestión de oficinas. Realmente hay mucha sorpresa cuando la gente se pone a instalarlos o los contrata o quiere hacer una prueba y se sorprende de que es algo que al principio sobre todo no es tan automático como ellos se pensaban, sino que requiere una serie de recursos. Requiere una serie de recursos para la instalación, requiere una serie de recursos inmediatamente después y luego puede crear, según cuál sea el software y según cuál sea la política del desarrollador, puede crear una cierta dependencia para el futuro o una necesidad de formación o incluso tener personal propio que después de formado se dedique al manejo de cada uno de estos programas. Sí que me gustaría que nos indicaras un poquito el estado actual de cómo son estos recursos para que quien nos esté escuchando se estuviera planteando un poquito y si adquiero una de estas plataformas, ¿qué necesito aportar yo? ¿Cuánto tiempo voy a tardar hasta que esto me funcione? Este tipo de dudas que puedan tener. Pues mira, en nuestro caso, bueno, también para los oyentes que nos conozcan, nosotros somos una plataforma SaaS, un software as a service, con lo cual, pues bueno, con respecto a la implantación, nosotros tenemos un equipo propio que se dedica a ello, que se dedica exclusivamente a las implantaciones en los clientes. También en promedio, más o menos suelen durar en torno a unas 4 semanas, ¿vale? Depende evidentemente del proyecto, pero no es una implantación larga, entre 4 y 6 semanas es donde hacemos el 90% de las implantaciones. Y nosotros sí que es cierto que por parte del cliente, lo que nosotros siempre definimos es eh, qué vamos a poder hacer con su equipo de trabajo, que siempre por nuestro lado nunca vamos a necesitar una incorporación de una nueva persona. Hay a veces que hemos tenido clientes que sí que lo han querido, pero por decisión propia, pero no es necesario. Y por otro lado, nosotros tampoco necesitamos de recursos por parte de IT, ¿vale? Sí que es cierto que en las fases de alineamiento previo muchas veces vienen personas de IT, sobre todo para resolver dudas con respecto a las copias de seguridad, temas legales, etcétera. Eh, pero lo que es durante la fase de la implantación no es necesario. ¿Y por qué? Porque nosotros del cliente lo que necesitamos es de ese equipo o de esa persona que nosotros internamente le llamamos el champion, es una manera de darle un nombre de que es la persona nuestra de contacto que va a liderar la implantación y esa es la persona que nos tiene que facilitar la información que quiere que nosotros luego le carguemos en el programa durante esas fases de implantación. Entonces, en esas fases lo que necesitamos del cliente básicamente son reuniones periódicas para que validen el trabajo que estamos haciendo, ¿vale? Y hacer los ajustes que sean necesarios, que siempre hay que hacer algún ajuste. Y eso nos permite llegar a la fase final de la implantación con toda la información que está cargada y luego dar la formación al cliente, que el objetivo de esa formación es capacitarle para que conozcan InfraSpeak exactamente igual que lo conocemos nosotros y sean totalmente autónomos. Pero Para, luego, de nuevo, perdona Eduardo, sí. eso no implica que nosotros, cuando acabemos una implantación, entre comillas, desaparezcamos del mapa.
No, para nada, todo lo contrario. Hacemos reuniones periódicas con muchos, depende de cada cliente, pero que con la mayoría de ellos suelen ser todos los meses para ver cómo está yendo, qué nuevos módulos quieren incorporar o dudas que puedan tener, sobre todo en los primeros meses, que es donde suelen haber más consultas. Luego, la mayoría de las veces los propios clientes nos dicen, oye, pues no es necesario que nos reunamos cada mes, nos Ya va reunamos más una rodado, vez, ¿no? una vez al trimestre, efectivamente. Y entonces ahí es donde vamos viendo, porque como bien comentabas antes, esto es algo vivo, esto es algo que va cambiando mucho. Infraspeak no tiene nada que ver ahora con lo que era hace un año, 2 años, ni tendrá nada que ver con lo que será dentro de 2 años. Entonces, tanto el cliente va a evolucionar como nosotros con nuestra plataforma también y tenemos que mantener ese contacto periódico. Quería puntualizar antes, lo único que iba a decir es que efectivamente cuando estamos hablando de tiempos y demás, pues una cosa orientativa y que cada proyecto es un mundo, evidentemente, como todo el mundo puede saber, y que habrá proyectos que lleven 4 semanas, habrá proyectos que lleven mucho más tiempo. Y también quería tocar el tema de que los programas están hechos para responder y responden según la información que tú previamente les hayas dado. Entonces, lo que cuesta más a la hora de implantar uno de estos software, sea el vuestro o sea cualquiera de los grandísimos programas que hay en el mercado, algunos de ellos son auténticos mastodontes por el tamaño, auténticos gigantes, se puede tardar mucho en la implantación por la cantidad de datos que hay que volcarles para que luego esos datos estén disponibles. Y es ahí donde está probablemente la mayor sorpresa que suele haber dentro de los clientes finales, porque hay veces que la disponibilidad de esa información no es tan sencilla y simplemente el irla recopilando, aunque luego el volcado dentro del software sea más rápido o sea más sencillo, sí que la obtención internamente puede tener su complicación y es algo que a veces pues sí que es verdad que ha sorprendido. En el caso de lo que estás diciendo, yo recuerdo en los orígenes cuando hablar de un programa de estos era decir, madre mía, es que prácticamente hay que vender la empresa para poder comprar el programa. Luego se han ido haciendo más modulares para irlos adaptando más a las necesidades de cada caso. Y ahora tú, ¿cuál crees que es lo siguiente que nos viene? ¿Hacia dónde está evolucionando esto para los próximos meses, incluso para un poquito más allá, a lo mejor para los próximos años? Mira, yo creo sin duda que el camino hacia el que está yendo la industria, que nosotros hemos sido pioneros en ello, es el tema de no solamente te interesa a ti cuando tú gestionas una infraestructura tener esos datos, sino lo que quieres es poder disponer de esa interconectividad de datos que comentaba al inicio. Y para mí, sin duda, yo creo que lo que está, bueno, ya es una realidad, pero que va a explotar muchísimo más en los próximos años, es el tema de cómo las plataformas se interconectan entre sí y que tú puedas tener bajo un mismo paraguas poderte comunicar con tus proveedores o con tus clientes, poderte estar integrado pues, con el ERP de la empresa, con sensores, muy común. Tenemos muchos partners con muchísimas empresas de sensores de la calidad del aire, pues a raíz del COVID, de tomas de temperatura para las máquinas, de vibraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto realmente es infinito porque hay una variedad inmensa de soluciones en el mercado y yo creo que la capacidad de integración tanto con otras plataformas como con sensores, yo creo que sin duda esto es lo que el mercado más está demandando y hacia dónde van los tiros. ¿Crees que el mercado se dividirá igual que ha ocurrido en el mundo de los teléfonos móviles, en el cual pues la existencia del planeta está dividida entre Apple y Android? Apple como algo cerrado en lo que un universo de Apple funciona muy bien, todo lo que sea Apple y todo lo que sea de fuera no puede entrar. Y el mundo Android, donde se busca que todo sea compatible con todo, ¿crees que se va a producir algo parecido en el mundo del software para gestión de oficinas? Yo quiero pensar que no, y yo quiero pensar que tendemos más hacia esa visión de Android. ¿Por qué? Porque es que al final el valor que tú le aportas al cliente es que no tiene absolutamente nada que ver y las empresas que adopten una mentalidad más de cerrarse en banda y de intentar tener al cliente captivo, yo creo que a largo plazo es un error. Al final, al cliente tú todos lo que le debemos es tenerlo contento y evidentemente dar respuesta a sus necesidades y el cliente, si se va
o sea, al final, si en el caso, pues, por ejemplo, tuviera los grandes ERPs que todos conocemos, que antiguamente pues, eran mucho más cerrados y más captivos, pues en los últimos años ya se han abierto para disponer de capacidades de integración con otras soluciones más, digamos, que somos satélites y que podemos conectarnos a ellos, porque es que es hacia donde tiende la industria. Al final, tú no quieres solamente tus datos, quieres tus datos y que se conecten con los de los demás. Antes comentabas que intentáis minimizar la necesidad de interacción con el departamento de IT o minimizar la carga de trabajo que vaya a tener el departamento de tecnología de la información. Realmente me gustaría un poquito terminar hablando de la seguridad, porque una de las cuestiones que siempre se ha planteado, bueno, recordarás cuando empezaron a instalarse los teléfonos móviles, los smartphones, que no se consideraban seguros y que pues se llevaban dos, la empresa daba uno que era diferente para que fuera de un modelo a lo mejor más antiguo Sí. pero más seguro. Y bueno, pues con el paso del tiempo se ha ido consiguiendo una normalización un tanto mayor. Bueno, pues comentar un poquito hasta qué punto tenéis que meter el programa en las tripas de las redes de las empresas o si funcionan en paralelo. En general, el vuestro en particular, ¿en qué situación se puede considerar que es una actuación que vaya a poner en riesgo la seguridad de la información que está circulando por la red de la empresa o hasta qué punto no? Vale, yo en nuestro caso, como software as a service, estamos evidentemente obligados a cumplir todo lo que es la normativa europea de protección de datos, de copias de seguridad, etcétera. Pero sí que es cierto que los datos se almacenan en nuestros servidores, que son servidores en la nube. Tenemos muchos casos que además de clientes que quieren además sus copias de seguridad en sus propios servidores locales. No hay ningún problema, también la podemos proveer. Con lo cual, en ese caso, además de disponer los datos en la nube, pues los tienen luego en sus propios servidores y eso les da pues un punto extra de tranquilidad. En Em, cuanto al pero, acceso, el acceso a sus datos, el acceso a su red, ¿hasta dónde necesitáis que os den permiso para entrar? Vale, nosotros simplemente necesitamos los datos que hagan referencia a las instalaciones, ¿vale? Nunca vamos a necesitar datos a su red, porque nosotros nunca vamos a entrar en la red del cliente. Em, con lo cual, en este sentido, no hay ningún tipo de problema. De nuevo, es como trabajan los software en la nube. No obstante, Ujú. también es importante recalcar que nosotros, por cómo lo establece la normativa, nosotros no somos propietarios de los datos del cliente ni tenemos acceso a ellos una vez hemos finalizado la implantación, a no ser que el cliente nos dé acceso para acceder a su entorno, a esos datos. Que esto es un recalco importante, ¿vale? Y también en el caso de que el cliente, por lo que fuera, decidiera marcharse a otra herramienta, nosotros estamos obligados a facilitarle toda la base de datos que esté en esos servidores en la nube, porque los datos Perfecto. siempre son del cliente. Perfecto, pues me consta que es uno de los impedimentos mayores que se suelen pensar, es decir, caramba, yo ahora tengo que dar aquí claves a todo el mundo, tengo que abrir Ujú, mi red interna aquí a gente que no conozco y qué seguridad tengo yo de que esto luego pues no suponga pues una brecha de seguridad dentro de lo que hay. Y bueno, pues hemos visto pues como había siempre mecanismos, ¿no? Generar redes paralelas, VLANs ujú, diferentes, pero bueno, cada vez se va buscando que sea más allá de la normativa, porque efectivamente cualquiera ya cuenta con que empresas como la vuestra, lógicamente van a cumplir con la normativa de protección de datos y demás, sino con un tema de seguridad, iba a decir físicamente informática, no sé si eso es algo que exista o se pueda decir, pero el hecho de no abrir más puertas de las estrictamente necesarias. Yo quería ya pues terminar la entrevista de hoy con dos cuestiones, más que una entrevista, el episodio de hoy. La primera, pues agradecerte que hayas tenido la deferencia de hablar con nosotros, porque creo que has dado pues datos de bastante interés para las personas que estén interesadas en ello, en este mundillo de los software dentro de la gestión de los lugares de oficina. Quisiera enlazarlo con extenderte la invitación a participar en el futuro en nuestro podcast en algún otro programa, si así lo tienes a bien, para seguir un poquito pues viendo estos aspectos del software que a tantas personas interesan. Espero volver a verte por aquí.
Y también, pues ya para terminar, que nos dijeras, pues de vosotros mismos, ya en este caso hablando de InfraSpeak, pues dónde puede encontraros la audiencia. Nosotros en las notas del programa dejaremos los enlaces a todas las direcciones que nos digas ahora, pero para las personas que nos estén escuchando, pues ¿cuáles son vuestras coordenadas para poder encontraros? Bueno, antes que nada, agradecerte a ti la invitación, Eduardo. Ya sabes que yo, por mi parte, encantado de volver a participar en este tipo de conversaciones. Creo que son muy enriquecedoras para todos y para mí también. Y con respecto a dónde localizarnos, nosotros, bueno, si quieres podemos dejar también mi correo en la descripción, pero bueno, que es Alejandro Albert, como Alberto, pero si no, @infraspeak.com. Y si no, en nuestra web infraspeak.com, bueno, lo deletreo por si alguien no sabe cómo se Sí, escribe, infra de infraestructura y speak como hablar en inglés, básicamente. Entonces, la web es infraspeak.com y en todas las redes, en LinkedIn, en Instagram, etcétera, es Infraspeak también. pues perfecto, lo dejaremos no obstante escrito en las notas del programa para que no haya erratas, digamos. Y reiterar el agradecimiento y a nuestros oyentes, pues ya sabéis, pues nos escuchamos, nos vemos, hablamos, nos oímos en el próximo episodio. Hasta entonces.